que nos dedicamos al estudio del turismo acá en Chile. Don Carlos, entonces, primero yo quisiera saber un poco más sobre usted, sobre su vida. Estuve investigando en su página web, me pareció sumamente interesante las cosas que allí usted cuenta, de todo el amplio trabajo que ha llevado adelante desde su partida de Chile en el año 74, y que decide quedarse en Costa Rica y decide instalarse, arma su familia, construye toda su vida ya después en Costa Rica, sin nunca perder ciertamente el contacto con Chile. Entonces, cuénteme cómo ha desarrollado su vida, su desarrollo profesional. Entiendo que participó en muchas instancias en Costa Rica, también vinculadas al turismo. Entonces, ¿cómo fue? Partamos conversando, ¿cómo fue su aterrizaje en Costa Rica y el proyecto de vida y profesional que allí fue desarrollando? Bueno, pues trataré de ser breve. Yo sé que hay harta información. Mucha información. No, evidentemente nosotros, después del golpe militar, de septiembre del 74, yo había dejado el puesto de director nacional de turismo un año antes, en septiembre del 72. Del 72. Claro. Y me había dedicado prácticamente a solamente actividades políticas de tipo partidista, lo cual fue una gran ventaja porque no aparecía yo como una figura relevante en los medios de comunicación, porque no tenía un puesto público. Pero obviamente desarrollaba una labor política a nivel de partido fuerte. Y mi esposa también era periodista de izquierda también. Ambos éramos del MAPO. Entonces, en algún momento tratamos de pretender quedarnos en Chile, pero las cosas se fueron complicando, las perspectivas de trabajo eran cada vez más difíciles, y también el ambiente se estaba haciendo también más complejo. Entonces, nosotros nos casamos precisamente después del golpe, en diciembre del 74. Del 73. Del 73. Y en esos días se acentuó bastante la represión y empezó a tocar a gente ya muy cercana a nuestras relaciones. Y más de alguien nos dijo que era imprudente que nos quedáramos en Chile. Entonces, de ahí fue que empezamos a planear la salida de Chile, pero dentro de lo más ordenado posible, no asilándonos en una embajada, sino que tratando de buscar una salida lo más normal posible. En esa época yo recibí, a raíz de algunas cartas que envié al exterior, una oferta de trabajo en el Ministerio de Turismo de España. Yo había logrado una relación bastante buena con el director del Instituto de Estudios Turísticos de España, don José Ignacio de Arrillaga, que era un gran investigador, un doctor en Derecho y tratadista de Derecho Administrativo Turístico, el más importante de España. Y él me estaba ofreciendo la posibilidad de ser yo, de incorporarme como investigador con un medio tiempo en el instituto. Entonces, empezamos a planear todo en función de ese viaje a España. En el camino se fueron cambiando las cosas y un buen amigo al cual le fuimos a comprarle los boletos fiados a plazo para pagárselos desde España, nos dijo nos habló de Costa Rica, donde él tenía inversiones, tanto en turismo como en otro tipo de negocio. Y él era un empresario, más bien era de derecha, judío chileno, pero no muy politizado, pero había sacado bastante dinero desde Chile y los había invertido en Costa Rica. Y estaba con problemas porque en Costa Rica tenía socios también chilenos que no le estaban, le estaban manejando muy mal en los negocios. Entonces él necesitaba una persona de confianza y sobre todo honesta que fuera a Costa Rica a ver lo que pasaba. Entonces él me ofreció que más bien me vendía los boletos no por un préstamo fiados, sino que a cambio de que yo fuera a Costa Rica a hacerle trabajo de investigar cómo estaban sus negocios
y ver si esos negocios los podía recuperar. Incluso algunos sabía ya que los había perdido porque le habían robado las inversiones, ¿no? Y que tratara de salvar lo que se pudiera salvar. Entonces, y que a cambio de eso, una vez que yo concluyera ese trabajo, yo podía seguir mi viaje a España como estaba planeado, ¿no? Entonces, realmente fue una cosa impresionantemente buena, porque salimos pensando en algo y terminamos con algo que sonaba mucho mejor. ¿Antes había Y así, estado en Costa Rica en su cargo de director de turismo? no, pero tenía muy buenos amigos en Costa Rica, Ya. ¿no? Bueno, al director de turismo de Costa Rica, que me conozco, habíamos hecho grandes amigos. Esa fue, la época de los años 70 fue una época muy intensa en la que los organismos internacionales de desarrollo, el Banco Interamericano, el Banco Mundial, la CEPAL, etcétera, empezaron a visualizar el turismo como un área importante de desarrollo nueva para Latinoamérica. Entonces, hubo muchas reuniones en que se planteaba ese tipo de temas, patrocinadas por este tipo de instituciones internacionales o incluso por gobiernos extranjeros como Estados Unidos, España e Italia también, ¿no? que tenían mucho interés en su presencia en Latinoamérica. Entonces eso me permitió a mí hacerme muy buenos amigos, colegas en los demás países latinoamericanos, incluido Costa Rica. Entonces cuando yo llegué a Costa Rica ya conocía, y no solamente los conocía, me querían muchísimo, ¿no? Me apreciaban mucho. De hecho, ellos sí habían estado en Chile en el año 71, ¿no? En una reunión de la que fue la previa a la Organización Mundial de Turismo, que en esa época se llamaba UIOT, Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo. Entonces aunque yo no conocía a Costa Rica, pero sí tenía muy buenas relaciones, y hice el trabajo que mi amigo me pedía que hiciera, le liquidé los negocios que eran liquidables, vendí los que se podían vender, y ya en el momento de despedirme de los amigos de Costa Rica, allí me plantearon ellos de que ellos consideraban que yo podía serles muy útil en Costa Rica. Que ellos valoraban mucho mi experiencia en Chile en varios aspectos, sobre todo de desarrollo turístico y de formación profesional o capacitación técnica, porque yo había sido uno de los que habían empezado en Chile, mientras fui director de turismo, con el programa de formación profesional en hotelería y turismo en el INACAP, que habíamos obtenido a través de la Dirección de Turismo una cooperación técnica muy fuerte de Suiza, que fue con la que se montó todo el programa que en esa época inició el INACAP con mucha fuerza. Entonces, eso les interesó mucho porque ellos querían tener un programa de formación en hotelería y turismo en Costa Rica, y había pocas experiencias en América Latina en esa época reales. O sea, en teoría había muchas ideas, pero con casos concretos había pocos. Entonces, a raíz de eso fue que me pidieron que me quedara, me contrataron primero como consultor, y como a los 6 meses ya me pidieron que me quedara en forma definitiva, y ahí pasé a ser director del Instituto de Turismo, director de un área del Instituto Costarricense de Turismo, que es como el Ministerio de Turismo de Costa Rica, y ahí estuve 14 años. Así que fue un proceso muy fuerte, me convertí prácticamente en una persona muy vinculada a Costa Rica. O sea, el que trabaja en turismo se involucra mucho con el país, con todo, con su cultura, su gente, no solamente con los atractivos turísticos, es con el país entero en realidad. Claro. Y lo mismo, bueno, y ahí nacieron todos mis hijos, entonces prácticamente me convertí en un costarricense, con la única diferencia de que nunca aprendí a hablar como costarricense. Cada vez que abro la boca, todo el mundo me dice, pero usted es chileno, me dicen. Porque lo único que no me asimilé a Costa Rica fue en la forma de hablar. Pero en todo lo demás, creo que soy una persona muy involucrada con Costa Rica, y así me ven también acá. Sí, de hecho, en una columna que publicó, usted en una oportunidad dice que defiende más a Costa Rica que incluso los mismos costarricenses. Claro, correcto. Bueno, eso pasa no solamente conmigo.
con la mayoría de los emigrantes les pasa lo mismo, que el país que los acoge se convierte en más que en una segunda patria, ¿sabes? Porque es el país que eligen y donde a lo mejor no esperaban tanto y reciben mucho, ¿verdad? Ahora, Entonces, Costa Rica es interesante porque usted también lo señala en alguno de sus textos, dice que es como un paraíso, ¿no? Una isla en un contexto de un continente centroamericano que está además muy convulsionado en los países vecinos. Entonces, en Costa Rica estaban pasando otras cosas, mientras en el vecindario la situación estaba también muy complicada, bueno, en América Latina en general. entera, yo diría, porque en realidad en esa época, hasta Uruguay, que es Sí. la joya de la democracia latinoamericana, había dictadura en esa época. Una dictadura bien dura, represiva. Prácticamente era casi todo el continente en dictadura o en gobiernos que aparentaban ser democracias, pero que eran muy represivos o muy autoritarios, que es casi lo mismo en realidad. Y entonces Costa Rica, que es un país muy pacífico, es un país que, por ejemplo, no tiene fuerzas armadas, casi no tiene policía, ¿no? O sea, incluso en la actualidad, que con todos cómo ha cambiado la sociedad en todas partes, con la delincuencia, el crimen organizado, etcétera. Aquí tengo amistades chilenas que vienen de visita a Costa Rica y cuando se van me dicen, una de las cosas raras me dicen que he visto que en Costa Rica no hay policía en las calles. Es que efectivamente hay muy poca policía, hay una policía lógicamente en algunas áreas bastante profesional, pero realmente es poca policía porque en realidad la mentalidad de la gente y lo permite. Si no lo permitiera la cultura social o la idiosincrasia de la gente del país, eh, tendría que haber mucho más policía, lógicamente. Pero en Tuve, realidad el país es naturalmente tranquilo, aunque obviamente no es el mismo país al que yo llegué el año claro. 74, o sea, las cosas han cambiado, lógicamente. Yo tuve la oportunidad de estar en 2017 en Costa Rica y, Fíjate, no sí, conocía antes. y fui a la Universidad Nacional de Costa Rica, ahí participé en un congreso de turismo precisamente. Ya, Y bueno, una de las cosas que me llamó la atención fue que la Universidad Nacional de Costa Rica, en la sede donde estaba, había un salón que se llamaba Eusebio Flores, por un geógrafo chileno que había trabajado en el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional de Costa Rica, y el director del departamento, que era Carlos Morera, que es también un geógrafo, me señaló y me dijo, él fue mi profesor guía de tesis, excelente maestro, y da gusto conocer, ¿no?, cómo muchos chilenos también instalaron su desarrollo profesional allá. Y lo que quiero decir con esto es lo siguiente, me da la impresión que el exilio fue dramático tanto en términos personales, no imagino el sufrimiento que puede haber significado para las personas en el exilio, pero también en la transferencia de competencias profesionales que se fueron. Y cómo esa transferencia no es solo a la persona, su historia, su emotividad, que ciertamente es lo más dramático, pero también hay otra parte que tiene que ver con la transferencia de esas competencias, de ese conocimiento. En el ámbito de la geografía se sufrió también mucho porque hubo eximios profesores que tuvieron que emigrar y desarrollaron sus carreras profesionales en el extranjero. Estoy pensando en Graciela Uribe, que era una geógrafa que desarrolló toda su vida en México, en Pedro Cunil, que estuvo en Venezuela, y el mismo profesor Flores, que estuvo en Costa Rica. Y eso significó de alguna otra manera que se deterioran las masas profesionales en los centros universitarios durante la dictadura. Y en el ámbito del turismo que estaba emergiendo también, entonces, pasa eso, porque al exiliar a profesionales que estaban desarrollando un conjunto de trabajo en distintas áreas, no solamente en geografía, en historia, bueno, lo que sabemos nosotros de lo que significó el exilio en muchas áreas profesionales. Entonces, se menoscabó el desarrollo profesional y científico también. Y esa también es un área que ha sido poco explorada. Nosotros lo hemos conversado, yo en algunos trabajos más bien por hobby he investigado y he dicho, mira, estos geógrafos que se desarrollaron en el extranjero significaron para la ciencia geográfica un cisma que deteriora, que lleva a la baja
durante casi más de una década todo el proceso de desarrollo de una masa crítica, que después de una década, ya en la década de los 80, empieza a retomarse. ¿Cómo lo ve usted desde la perspectiva de lo que se pensaba en turismo y lo que de alguna otra manera significó desde el punto de vista de los proyectos políticos, de los proyectos disciplinarios, los proyectos profesionales? Bueno, tal vez antes de entrar ahí, de lo que acabas de decir en cuanto al impacto de ese tipo de migración chilena, digamos que académica, intelectual, artística, que fue Mm. en el caso de Costa Rica, para el tamaño del país fue gigantesca. Aquí llegaron, yo creo que la mayor cantidad de, por ejemplo, de artistas de teatro de Chile llegaron a Costa Rica. Y aquí se desarrolló en gran parte, gracias a ello, un movimiento teatral que, aunque hoy día ya los chilenos están muertos o algunos se regresaron a Chile, eh, perdura, es un movimiento teatral muy fuerte. Hay un pintor muy famoso chileno, Julio Escames, que también fue profesor de la Universidad Nacional, donde tú estuviste. Julio era uno de los grandes muralistas chilenos del siglo pasado. Él se exilió en Costa Rica y una vez le preguntó, y bueno, y se enamoró de Costa Rica, le sucedió algo parecido a lo mío en realidad, y de muchos más. Entonces, en una entrevista que alguien le hace, creo que fue en Chile, y le preguntan, pero ¿cómo fue el impacto de ese cambio del país, de cultura, de todo? Entonces le contesta, mire, yo cuando llegué a Costa Rica no sentí que me hubiera cambiado de país, sentí como que me hubiera cambiado de barrio, dice. Mm. Porque a pesar de las diferencias tan grandes Claro. que hay en la historia, en el montón de... hay muchas diferencias reales entre Costa Rica y Chile, pero parece ser que hay cierta idiosincrasia muy parecida entre la gente. Entonces se da una afinidad muy grande entre los chilenos y los costarricenses, al extremo de que a la larga a los chilenos no nos ven como extranjeros. Entonces, prácticamente nos asimilan. La cantidad de chilenos que se quedaron aquí, que son como yo, abuelos, y con familias costarricenses, es enorme. Y si alguien no dice que el abuelo es chileno, nadie se da cuenta, porque lo han asimilado en forma absoluta, como es lo que me ocurre a mí. Entonces, es un fenómeno muy interesante y muy propio de Costa Rica con Chile, ¿no? Y que sigue existiendo. Hay una tremenda admiración por Chile en Costa Rica. Costa Rica fue el primer, o sea, a ver, Gabriela Mistral fue premio Nobel en el 45, y por ahí por 1925, las maestras de Costa Rica, las maestras de la educación primaria, hicieron una gran colecta nacional y Gabriela Mistral vivía en Nueva York y la trajeron a dar conferencias a Costa Rica. O sea, cuando todavía Gabriela Mistral en Chile nadie le daba ninguna importancia o muy poca importancia. Entonces, es algo que viene de muy atrás y que todavía se mantiene. Bueno, eso ya volviendo al tema de la migración. Pero es muy interesante lo que dice. Yo concuerdo totalmente, porque volviendo yo a los trabajos que conozco de los geógrafos que se fueron al exilio, como Pedro Cunil, que es un geógrafo cultural, que se instala en Venezuela y construye todo el desarrollo de la ciencia geográfica en Venezuela y empieza a investigar, empieza a construir la geografía venezolana, la geografía cultural de Venezuela, la geografía histórica, física de Venezuela, y finalmente es reconocido. Lo mismo Graciela Uribe en México. Hay un artículo muy interesante, un libro también que se escribe donde se dice, bueno, ella es la que empieza a hablar de la geografía humana contemporánea mexicana. Entonces, efectivamente hay un impacto muy, muy importante en los países de destino, donde se asientan, y es parte de la transferencia, digo yo, ¿no? Se desarrolla allá, pero lamentablemente genera un impacto acá, y ese impacto acá, junto con ser asociado al impacto de lo que significa el exilio desde el punto de vista humano, desde el punto de vista también del desarrollo científico profesional, generó un impacto muy fuerte que demoró décadas un poco en irse mitigando,
particularmente ya cuando empiezan a retornar o cuando otra generación empieza a desarrollar estudios en cada una de estas áreas. Así que sí, yo creo que los datos que usted además ha entregado respecto a Gabriela Mistral creo que son poco conocidos, así que va a ser muy interesante divulgarlo. Don Carlos, desde ahora me gustaría llevarlo a la época de que usted fue director y más allá de entrar a lo mejor, director de turismo, más allá de entrar en detalles de los programas, que me interesaría que si pudiera contarme después sobre eso, pero sobre su vivencia en la época que fue director de turismo, entre el 70 hasta el 72, entiendo que estuvo en el cargo desde que asume Salvador Allende. Entonces, a propósito de que aquí se están conmemorando también en estos días los ya 50 años de que Allende gana la elección, se conmemoró hace unos días atrás, hubo muchos aquí en Chile programas de opinión, reportajes, donde se recordaba ese momento histórico cuando el 4 de septiembre se gana la elección. Y dentro del programa de las 40 medidas del programa de la Unidad Popular de Salvador Allende, estaba la medida 29 que se proponía el turismo para todos, ¿no? Yo la tengo escrita por acá y dice algo así como: fomentaremos la educación física, crearemos campos deportivos en las escuelas y en todas las poblaciones, toda escuela y toda población tendrá derecho a cancha, organizaremos y fomentaremos, dice, el turismo popular, la medida 29. Entonces, ¿cómo fue su visión de estar en un gobierno que tenía, junto con un proyecto transformador de sociedad, que es el culmine, ¿no?, de un proceso que no se inicia con la Unidad Popular, sino que con una serie de proyectos que vienen de muchos años antes, pero que se cristaliza en las propuestas de la Unidad Popular? Eh, ¿Qué le pasó a usted estar dentro de un gobierno que tenía ese espíritu transformador y que además está dentro de algo que es poco conocido? Yo encuentro que se ha hablado poco, se sabe mucho sobre la nacionalización del cobre, se sabe mucho sobre las políticas económicas en el ámbito de la estatización de la banca, los sectores industriales, pero se ha conversado poco sobre esta política turística del gobierno de la Unidad Popular. Entonces, primero saber sobre su experiencia, cómo lo vivió usted desde adentro, cuál fue ese caso efectivamente, esta medida 29, tenía algún lugar dentro de la discusión política que se daba dentro de la Unidad Popular. Así que me gustaría que nos pudiera contar su vivencia, su experiencia en ese contexto y cómo también usted de alguna otra manera observa que el derecho al descanso, el derecho al turismo, forma parte también de las demandas sociales que se van configurando en el tiempo por la clase trabajadora. Bueno, en realidad sí es cierto que en aquellos años, no solamente en Chile, sino que en casi en todo el continente en realidad, el turismo no era un área de las más políticamente prioritarias para ningún gobierno, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Las políticas gruesas tenían que ver mucho con los sectores que llamaban más estratégicos de la economía. Ese era y eso era lo que predominaba en la mentalidad de los dirigentes políticos de la época. Hasta incluso un poco mal visto, digamos que no mal visto, pero por lo menos visto como secundario, como de menor importancia. Sin embargo, el factor que cambió todo eso, o que lo cambió mucho, fue el pensamiento del presidente de la República, del doctor Allende. Salvador Allende tenía visiones de tipo social que iban más allá de lo puramente político y de los propios partidos de la Unidad Popular. Hay cosas que son de Allende y que son de toda la vida de Allende. Por ejemplo, el famoso litro de leche para los niños. O sea, Allende lo plantea por primera vez muchos años antes, cuando es ministro de Salud, el año 38 de don Pedro Aguirre Cerda. Claro.
cosas que demuestran que Allende en esas cosas tenía una visión muy humana de los problemas de la sociedad, y la alimentación de los niños y que crezcan fuertes y sanos, era algo que lo tocaba él como ser, como persona y como médico también. Y el turismo, él lo veía también en esa perspectiva, como un complemento, el turismo popular, o social, como un complemento de un desarrollo integral del ser humano, que posiblemente no era tan ampliamente compartido en todo el espectro político de la época. Pero entonces aunque yo no fui testigo de eso, pero yo creo que cuando se elaboraron las famosas 40 medidas, yo creo que esa medida en particular es del puño y letra del presidente Allende. Y es un compromiso muy personal y muy fuerte de él. A mí cuando me nombran director nacional de turismo, yo me encuentro con eso ya establecido. Yo ya lo conocía de antes porque yo había sido dirigente de campaña presidencial en Valparaíso. Y de hecho, incluso inicialmente a mí no me iban a nombrar director nacional de turismo. De acuerdo en esa época, la Unidad Popular era una alianza de partidos. Y en esa alianza de partidos se había resuelto que yo iba a ser el alcalde de Viña del Mar, porque era la persona más afín con los temas de Viña del Mar. Claro, era oriundo de allá usted. Claro, correcto. Y Viña era ciudad turística, y yo tenía cierta trayectoria política en la ciudad, antes que en la democracia cristiana, primero y después en el MAP. Entonces, y por las cosas raras de la política, eso no se dio, y me asignaron la dirección de turismo porque pensaban que calzaba con mi perfil, me imagino. Yo no participé en la decisión. Pero sí conocía, digamos, ese compromiso de la importancia que tenía. El problema que había era que para poner en práctica el plan de los balnearios populares, que era la médula dorsal del plan de turismo popular, se requería financiamiento. La Dirección de Turismo era un organismo muy pequeño dentro del Ministerio de Economía. Básicamente lo que hacía era promoción nacional e internacional del turismo, control, sí tenía fuertes facultades de control sobre los servicios turísticos del país, pero nada más. Entonces era un organismo, era como una especie de brinco, o sea, institución controladora del sector turismo, pero pequeña y con pocas facultades. Y existían también los consejos regionales de turismo que habían sido creados en la época del presidente Frei, en el gobierno anterior, que algunos tenían recursos, pero la mayoría no tenían todavía recursos propios. El caso de Valparaíso, Viña del Mar era una excepción porque ese consejo regional se financiaba con los recursos del casino de Viña del Mar. Pero los demás consejos regionales tenían muchas dificultades económicas. Entonces no había dinero. Entonces la única posibilidad que había de que el plan se pudiera llevar a cabo siendo una promesa de la Unidad Popular y muy especial del presidente en especial, era que en un presupuesto extraordinario fuese aprobada una partida. Ese presupuesto, porque cada vez que termina un gobierno, el gobierno que se va se gasta toda la plata antes de irse, y el gobierno nuevo que entra en los últimos 3 meses del año se encuentra con que no hay nada. No tiene nada. Y el presupuesto del año siguiente también está muy limitado. Es típico, sobre todo cuando los cambios de gobierno son con cambio de tendencia también. Entonces, prácticamente no había cómo implementar el programa porque no había recursos, y se dependía de una aprobación en el Parlamento, en el Congreso, donde la Unidad Popular no tenía mayoría. No tenía mayoría. ¿No? La cosa se veía muy difícil, y por eso, no sé si usted se fijó en la entrevista esta que me hace doña Sonia Quintana, una de las preguntas que ella hace, o que la deja como en la duda, digamos, en su introducción, es, bueno, ¿y cómo lo va a hacer eso si no hay plata? No hay plata. ¿Qué posibilidad hay de...? Yo le digo que estoy optimista, que vamos a conseguirlo. Bueno, era porque en ese momento se estaba enviando un presupuesto al Congreso,
donde se incluía lo que en esa época era mucha plata, $1 millón, el equivalente a $1 millón, para el plan de turismo social del gobierno. Y los augurios no eran muy buenos porque con mayoría en contra era difícil. Y ya había algunos comentarios de ciertos sectores más de extrema derecha, de decir que no había que darle ningún soporte al nuevo gobierno, ningún apoyo. Entonces había que hacer una labor de lobby bastante fuerte con senadores y diputados de oposición. Y yo tuve la suerte, una gran suerte, de que yo, a pesar de que me había salido de la democracia cristiana, no me había peleado con los diputados y senadores demócratas cristianos abiertamente, como tal vez otros compañeros. Y yo pude conversar y reunirme en el Congreso sobre todo los de la Comisión de Hacienda, que era de quien dependía la decisión. Y ahí tuve dos apoyos que los quiero mencionar porque en realidad demuestran que al comienzo del gobierno de la Unidad Popular el clima no estaba tan dividido. Los senadores Renán Fuentealba, de la Democracia Cristiana, y el senador Francisco Bulnes, del Partido Nacional, que era la época. Y los dos me dieron al final, me hicieron un examen terrible, enorme, de preguntas sobre cómo iba a ser el programa, los detalles, etcétera, y para qué se iba a usar el dinero, etcétera. Y yo se los contesté y al final ellos dieron su voto, que era el que determinaba la mayoría necesaria. Y gracias a eso, ya en el mes de enero, o sea, cuando la entrevista se publicó, nosotros ya estábamos trabajando pero intensamente en la habilitación de los balnearios populares y en el inicio de los programas de turismo social, turismo juvenil, en fin, todos los programas que dependían de esos recursos que eran fundamentales. Y tuvo que ir a convencer a los de la oposición. ¿Cómo estaba la gente del gobierno? ¿Estaban todos muy cuadrados con esta visión del presidente Allende? ¿O también tuvo que ir a convencer a alguno de los aliados? No. Claro, siempre la gente del área económica es dura. El director de Hacienda, que era amigo y del mismo partido, al comienzo le llamaba la atención ¿por qué $1 millón para la Dirección de Turismo? Pero hubo que explicárselo. Él era un economista muy ortodoxo, en cierto modo. Pero no, en realidad la clave era que la oposición votara a favor del presupuesto extraordinario, que fue lo que se logró en realidad. Sé que algunas partidas no se aprobaron, no las aprobaron, pero esa se logró por suerte. Entonces, en ese momento ya usted logra un muy buen punto necesario para la continuidad de los programas. Entonces, me interesaría, si pudiera usted comentarme la concepción que hay de fondo respecto a la idea de turismo. En esa entrevista que aparece en la revista El Viaje, a mí lo que primero me llamó la atención con la primera vez que la leí, es que usted hace una definición muy académica de lo que es el turismo como una comprensión muy fina, que uno pudiera decir, mira, se ha mantenido incluso muchas de esas definiciones en la actualidad. Entonces, ¿cuál era la concepción que sostiene las políticas públicas que hay en turismo durante el gobierno de la Unidad Popular? La concepción, la idea de turismo. Si es más allá que un simple desplazamiento de un lugar a otro como una definición casi operativa, o avanzar más hacia esa concepción más política de entender el turismo como un espacio de desarrollo del ser humano. Ha dicho usted que era la concepción del presidente Allende. Entonces, ¿cuáles eran esos elementos que sostenían esas políticas públicas? Claro, en realidad se podría decir como que en realidad eran dos, era como una espada de doble filo, o sea, había dos líneas de acción. Porque, o sea, por una parte había que impulsar el modelo que planteaba el presidente Allende, la Unión Popular, orientado hacia el desarrollo del turismo como una actividad humana, social, para lograr un desarrollo pleno del ser humano, para compensar a los trabajadores, en fin, del agotamiento del trabajo, en fin, toda la concepción social, laboral, histórica
que eran, en cierto modo, también una, no es que en cierto modo, era una aspiración histórica de los movimientos sindicales en Chile y en el mundo. Solo que no claro, que a la hora de los movimientos, los mismos movimientos sindicales, a la hora de negociar sus reivindicaciones, te llevaban las vacaciones populares, las vacaciones pagadas como conquistas importantes, pero cuando había que tomar decisiones de prioridad, lo más importante era el salario, o sea, Claro. el monto del salario, los reajustes y los otros beneficios que iban quedando como relegados, digamos. Pero aún así estamos hablando de aspiraciones laborales muy antiguas en el movimiento sindical y laboral chileno. Entonces, esa es una línea, y eso es lo que explica, digamos, el programa de turismo social con los balnearios populares, en cierto modo también el programa de turismo juvenil, que nacieron los dos juntos, y otros que le interesaban en particular al presidente de la República, muy puntualmente como ciertos deportes, que el presidente Allende consideraban que eran deportes que se consideraban en aquella época como de la élite del país, y que Allende decía no, que cualquier chileno debía practicarlo y podía practicarlo, como los deportes de montaña. En esa época, los deportes de montaña, sobre todo el esquí, eran vistos como lo de la suma aristocracia chilena, como, bueno, de hecho lo siguen siendo, ¿no? Pero para Allende era algo que, sí, que si Chile tenía cordillera y tenía nieve, cualquier chileno debía y podía tener derecho a ello. Entonces, del programa de turismo juvenil se derivó un programa de deportes de montaña que también impulsamos en la Dirección de Turismo. Y de otros deportes, como el caso de los deportes submarinos, la caza submarina, etcétera, que Allende impulsaba, él personalmente, y que yo tuve la oportunidad de estar cerca de él en la ejecución de ese tipo de programas. Entonces, esa es una línea. Y la otra línea es que el desarrollo del turismo, digamos que tradicional, tenía que también seguir dándose. Y ahí Allende tenía, y el ministro Buscovich, que fueron las dos personas con las que tuve la mayor relación, ellos planteaban algo muy interesante, era que la hotelería chilena de la época, que era una hotelería obviamente no tan desarrollada y grande como la actual, pero había grandes hoteles en las principales ciudades del país, o sea, había toda una industria hotelera ya importante en Chile. Que se venía impulsando por la ONSA desde hace unos años Sí, atrás. tanto la privada como la pública. Claro. Entonces, ellos planteaban que la hotelería, como actividad económica, como la actividad económica más importante dentro del sector turismo, tenía que, no iba a estar en el área social de la economía, o sea, no iba a ser considerada para eventuales expropiaciones o intervenciones por parte del Estado. Y que había que, y eso me lo plantearon los dos, tanto el presidente Allende como entonces, el ministro de Economía, don Sergio Buscovich, de que había que explicarle claramente eso a los empresarios hoteleros de Chile. Entonces esa fue otra línea muy fuerte. Y más aún, plantearle que los hoteles de la ONSA, que eran bastantes, había hoteles de la ONSA en casi todas las principales ciudades de Chile, menos en Santiago, podían ser parte del pago de expropiaciones de empresas industriales o agrícolas, si es que los empresarios expropiados de esas áreas les interesaba como recibir un hotel como parte de pago o como pago por la expropiación de la industria o lo que fuera. Es decir, era muy categórica la posición de que el turismo era parte del sector privado dentro de la estrategia de turismo de la Unidad Popular. Entonces, eso me permitió a mí también tener una magnífica relación con el sector empresarial turístico de la época, porque posiblemente más de algún empresario al comienzo no creía, pero así fue efectivamente. O sea, en todo el periodo de la Unidad Popular no hubo un solo hotel que se expropiara,
se mantuvieron todos dentro de la empresa privada. Y no solo eso, yo creo que en esos 2 años se dio el mayor programa de apoyo financiero al desarrollo y mejoramiento de la oferta hotelera tradicional de Chile, porque hubo un evento que fue determinante, que fue la celebración de la UNTA, la UNTA 3, 3 o 2, ¿no? La 3 creo que. La 3, en que estaba previsto que llegaran a Chile. De hecho llegaron más de 3.000 delegados extranjeros, ¿no? Y mucha gente, y más gente de apoyo, y toda esa gente iba a estar un periodo muy largo. La UNTA, entre reuniones preparatorias y la reunión misma y las posteriores, fue un proceso que duró como 3 meses, ¿no? Entonces había que modernizar los hoteles existentes y había que construir nuevos hoteles, ¿no? De hecho, muchos hoteles se construyeron. El Araucano de Concepción, el Sheraton, que estaba paralizado, se terminó de construir rápidamente para que estuviera listo para la UNTA, el Sheraton de Santiago, y muchos otros más. Y mucho dinero también para modernizar la oferta vieja, hoteles antiguos que llevaban muchos años deteriorados o poco adaptados a los tiempos más modernos. Entonces, eso también fue real, ¿no? Y eso explica que en realidad el sector hotelero turístico tradicional también se vio enormemente beneficiado durante ese periodo. Otro caso, por ejemplo, también interesante, es la puesta en marcha del casino de Puerto Montt, que se dio en ese periodo precisamente, que tiene que ver cercano con la cercanía de la zona de ustedes. Sí. El casino de Puerto Montt fue aprobada la ley en la época del presidente Frei. Pero el presidente Frei, como era muy católico y muy observante en esas cosas, odiaba los juegos. Entonces él dejó para casi que para el último día de su gobierno la promulgación de la ley que autorizaba la creación de un casino en Puerto Montt. Y que era una presión terrible y tremenda, porque en esa época la zona de Puerto Montt tenía niveles de pobreza y de deterioro económico social terribles. Y al final los políticos, los economistas, la gente de la zona pensaban que la única posibilidad que tenía la región de salir adelante era con un casino, pensando en el éxito que veían en Viña del Mar. Entonces el presidente firmó prácticamente la ley al final. Entonces la implementación le tocó al gobierno del presidente Allende, y me tocó a mí en realidad, porque el director de turismo tenía la tutela de poner en marcha el casino de Puerto Montt, de Puerto Varas, perdón, de Puerto Varas, y eso implicó también, ese hotel era un hotel que era de los años 25, más o menos, de cuando llegó el ferrocarril a esa región. Claro, el Gran Hotel de Puerto Varas. Estaba sumamente deteriorado, entonces se tuvo que modernizar y se convirtió realmente en un foco de desarrollo regional importante, como se esperaba que lo fuera. Y eso también ocurrió durante el gobierno de la Unidad Popular. Entonces, mira, interesante lo que usted está destacando en términos de que se entiende que también en el turismo hay un rol relevante, importante del sector privado durante la Unidad Popular, y que por lo tanto se resguarda también como iniciativa particular. Pero al mismo tiempo se entiende que el Estado tiene un rol relevante con las clases trabajadoras, y ahí se emprenden esta política de los balnearios populares, el turismo o sea, del juvenil, ¿no? Que también es un tema bien interesante porque atrae jóvenes de Europa que vengan a visitar Chile. Entonces, primero cuénteme sobre los balnearios populares. Miguel Adwanter señala en un texto que publica, se construye cerca de 16 balnearios populares, dice él. ¿Quién menciona eso? Aquí, Miguel Launer, el arquitecto, Sí, Miguel Launer, Adwanter es otro, Miguel Launer, habla de cerca de 16 balnearios populares que se
que se construyen en Chile, algunos de los cuales, los más reconocidos como la Roca de Santo Domingo, después pasan a ser centros de detención y tortura, y por eso los balnearios populares también en un minuto aparecieron en escena como un elemento interesante, porque una política destinada al turismo durante la Unidad Popular, durante la dictadura militar, muchos de ellos pasan a ser parte de centros de detención y de tortura, y fue algo, y que es algo ciertamente muy dramático que haya sido así, forma parte también de los procesos de memoria y de rescate de la memoria frente a los actos de atropello que se vivieron en el país. Entonces, pero me gustaría que nos pudiera comentar cómo fue ese proceso de llevar adelante una política de construcción de balnearios populares. ¿Qué tenía de especial estos balnearios populares? ¿Cómo se implementaban? ¿Cómo finalmente la gente podía acceder a ellos? ¿Qué rol tenían los sindicatos? La CUT, por ejemplo, como organización sindical más relevante del país en esta relación con la Dirección de Turismo y el Ministerio de Vivienda, porque tenía también que interactuar otros organismos del Estado. Bueno, en realidad fue un proceso bien interesante, porque para poder sacarlo con mucha rapidez, intervinieron muchas instituciones, el Ministerio de Obras Públicas, habilitando las áreas, los accesos, el Ministerio de la Vivienda, el Ministerio de Vivienda había las famosas mediaguas, que era un diseño que se había hecho para los terremotos muchos años antes. Entonces, los arquitectos de ahí plantearon una idea muy interesante, que era juntar dos medias aguas, ya no era media agua, sino que era un agua entera, digamos, con lo cual se lograba un espacio mayor y más que formaba como una letra A. Exactamente. Y no pegarlos directamente al suelo, como son las mediaguas tradicionales, sino que sobre pilotes, o sea, elevarlos más o menos, dependiendo del lugar, 50 centímetros y un poco más, ¿sí? Porque algunos iban a estar ubicados en zonas de playa, donde eventualmente podía haber mareas, inundaciones, o en zonas cercanas al lago, etc. Y era más sano para que estuvieran en altura, sobre pilote. Y además, pues, modificando también un poco el diseño, que tuvieran también por la parte delantera un pequeño balcón, pero utilizando elementos constructivos que ya existían, que eran las famosas mediaguas. Eso permitía acelerar enormemente el proceso constructivo. Y por otro lado, había que construir también áreas comunes. La más importante eran obviamente las cocinas y comedores, porque cada balneario popular tenía 500 camas. O sea, cada unidad tenía una cama matrimonial y 4 camas estilo tipo dormitorio, o sea, perdón, camarote. Con camarotes. Camas individuales, pero de 2 pisos, entonces eran 4 camas en camarote y una cama matrimonial doble para el papá, el matrimonio, y los niños, los abuelos, en fin. Y pero eventualmente podía haber más gente, porque donde cabe un niño podían tal vez caber 2, las familias a veces eran mucho mayores. Entonces estábamos hablando de que cada balneario podía tener entre 500, 600 o a lo mejor hasta más personas todos los días viviendo, almorzando, comiendo, etc. Entonces se requería también un comedor y una cocina industrial bien moderna, que funcionara bien, y una serie de otras áreas para actividades deportivas, recreativas, que eran parte del programa. Entonces, todo eso se logró gracias a esa cooperación interinstitucional. En el caso de la Dirección de Turismo, a nosotros nos tocó todo el área, pues, todo el equipamiento. O sea, las camas, los camarotes, los colchones, la ropa, no, porque la ropa de cama la ponían, la llevaba la gente. La llevaba el turista. Claro. Y
las cocinas, que eran cocinas que se compraron, cocinas industriales adecuadas para este fin, igual que todos los comedores y todo el equipamiento que tenía que ver con alimentos, con alimentación. Todo eso se logró muy rápidamente. Incluso nosotros llegamos a fines de enero o sea, un mes después de iniciado el construir el primer balneario, ya teníamos como 5 balnearios, y al final del primer verano ya había como 10, y al final llegamos como dice el Launer, a 16. El plan era llegar a 18, es el original. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, era también eso requería una organización muy fuerte. O sea, estamos hablando de más o menos 8.000 camas. O sea, una capacidad de alojamiento como entre 8.000 y 10.000 personas que se movilizaban. Y eso en Chile no había precedente, porque digamos, la mayor cadena hotelera privada que había en esa época, la Panamericana, sumando todos sus hoteles, tal vez tendría 1.500 camas, ¿no? La misma ONSA, que eran hoteles de mucha calidad, pero obviamente no llegaban ni a la mitad, ni a 2.000, tal vez 3.000 camas. No pensaba en el cálculo ese. Pero no creo que mucho más. Entonces, la organización para que eso funcionara, porque había la gente, los clientes, eran personas que había que sacarlos de la población donde vivían, darles transporte, llevarlos a los lugares, que pagaran, porque el concepto era que no era gratis, era un pago pequeño, pero era un pago que implicaba algún esfuerzo para la familia. Todo eso requería una gran organización. Y en esa organización, la Dirección de Turismo creció el número de profesionales que le apoyaron, o hubo otro voluntariado. ¿Cómo operó eso ahí? No, ese presupuesto que les comentaba fue para eso, o sea, fue para todo el equipamiento y para contratar más o menos, en esa época eran como 250 personas. En la Dirección de Turismo, antes de esto, tenía 50 funcionarios. Y solamente, y estos programas de turismo social implicaron que la dirección creciera en 250 más. Porque en cada balneario había que tener personal. Eso en lo de turismo social. Además, estaba después lo de turismo juvenil, que también tenía su organización específica, pero, y con su personal. Entonces, todo eso requirió personal preparado para esas finalidades. Y, Ahora, yo cuando miro... la logística también fue... yo tuve la colaboración de 2 amigos que eran dueños de una agencia de viajes de las más buenas de Santiago, que me hicieron gratuitamente todo el diseño de todos los sistemas de control, de reservación, etcétera, para poner en marcha ese proceso. Que en esa época las reservaciones no eran como ahora, todo por computador. Era más complejo porque eran manuales. Y con diseño de formulario, etcétera, para que eso se hiciera. El plan originalmente estaba previsto que la selección de los usuarios la hiciera la Central Única de Trabajadores y también las comunidades, sobre todo cuando se trataba de comunidades de vecinos de barrios populares, la propia comunidad. Pero obviamente ni la Central Única de Trabajadores ni esas comunidades tenían la capacidad logística para hacerlo. Entonces, la Dirección de Turismo les daba asesoría, les dimos asesoría, y a lo largo del tiempo, la misma CUT y las comunidades fueron trasladándole esas funciones a la Dirección de Turismo, donde creamos una oficina de turismo social y otra oficina de turismo juvenil que se encargaban precisamente de hacer todo eso. Don Carlos, en el listado que tengo yo de los balnearios populares, entre los que está Catongoy, Los Vilos, Pichidangui, Papudo, Puchuncaví, Santo Domingo, todo como de la zona central, el litoral central.
durante su dirección se pensó en extender este programa hacia el turismo que se desarrolla en las cuencas lacustres, en los lagos de la zona centro-sur de Chile. Estoy pensando desde el lago, no sé, Villarrica hacia el sur. Se pensó implementar también esa política que estaba más bien vinculada al parecer, o a lo mejor es una impresión que tengo errada, pero destinada hacia la zona litoral central, también que se expandiera hacia la zona sur y que eso a lo mejor era parte de una segunda etapa. Sí, este era un programa que obviamente estaba planteado para un gobierno completo y el gobierno inaugural duró solamente eh, 3 años. entonces, y de hecho yo diría que las inversiones se fueron paralizando ya a partir del 72, porque por la dificultad que había ya aunque el presupuesto sí se mantuvo. O sea, el presupuesto que se consiguió en un presupuesto extraordinario para el 70, sí ya entró como por presupuesto ordinario en el 71 y 72 y 73. Y de hecho, después del golpe militar, algunos balnearios populares siguieron funcionando, aunque varios lamentablemente los pasaron a otros fines como campos de concentración. Yo creo que ya a partir del segundo año del gobierno militar, de la dictadura, decidieron paralizar totalmente el programa. Sí, no, estaba previsto. Lo que pasa es que también las dificultades climáticas o La accesibilidad, por ejemplo, era... los accesos eran más complejos. Mm. Pero, digamos, sí se llegó a la zona sur a través del programa de turismo juvenil. Yeah. Porque en el programa de turismo juvenil lo que hacíamos era, bueno, los balnearios populares se utilizaban intensamente con trabajadores y sus familias durante las épocas de vacaciones. Pero en las épocas escolares, esos mismos balnearios se utilizaban para viajes de estudio Gira de estudio. dentro de los planes de estudio del Ministerio de Educación. Entonces, no eran de vacaciones, sino que formaban parte del proceso educativo. Entonces, eso duraba durante todo el transcurso del año. Y en el caso del turismo juvenil, se utilizaron muchas casas patronales de haciendas que habían sido expropiadas de la reforma agraria. Entonces, ¿qué es lo que hacía la Dirección de Turismo? Nosotros recibíamos esa casa patronal y la dotábamos de camarotes, de dormitorios para jóvenes, y mejorábamos las cocinas, en fin, lo necesario para que pudieran operar como albergues juveniles. Eso se hizo en todo el país, no solamente en el sur, también en el norte y en el norte-norte. También se construyeron algunos albergues juveniles, por ejemplo en Iquique se construyó uno muy bueno para el Mundial de Pesca Submarina, de caza submarina. Y en las zonas de montaña, en Farellones, en Chillán, se instalaron también, en las escuelas se instalaron camarotes para llevar niños a aprender a esquiar y a hacer deportes de montaña. Eso dentro del programa de turismo juvenil. Entonces, sí hubo presencia en la zona sur, en los lagos, en la región de los lagos, pero por medio del turismo juvenil principalmente. Bueno, de hecho, la construcción en Valdivia hay unas torres que pertenecen a la Universidad Austral de Valdivia actualmente, que se construyeron originalmente para hacer albergues juveniles o alojamientos estudiantiles también en la isla Tenglo. Yeah. Eso con recursos del Consejo Regional de Desarrollo Turístico de la región de los lagos y de los ríos. Don Carlos, y por último, ¿qué reflexión le merece a usted lo que impacta el golpe militar y la posterior dictadura en el espacio, la visión, la forma de entender el turismo? Porque ya sabemos,
y qué bueno que ya hay mucha más verdad de la que existía antes respecto al impacto que hubo en otras áreas. Pero a mí me interesa estas transformaciones que pudieron haber ocurrido con las políticas neoliberales, con el impulso que le da la dictadura militar a, primero, una configuración de la lógica del Estado subsidiario, segundo, el rol del sector privado, y lo que después va a emerger fuerte en el ámbito del turismo, que es esta idea del emprendedor y que todos son como emprendedores turísticos. Y entonces, ¿qué reflexión le merece a usted esto que está ocurriendo, esto que me está contando de el turismo popular, el turismo juvenil, así como sin dejar que el turismo sea un actor relevante en el sector privado, pero el Estado promueve el desarrollo de la actividad turística en sectores populares que en el pasado no habían tenido acceso? ¿Qué reflexión le merece a usted lo que viene después? Después, claro, en el 75, 76 se crea la subsecretaría, o sea, perdón, el Servicio Nacional de Turismo, que reemplaza la Dirección de Turismo y se empiezan a implementar otras políticas, otras concepciones. Entonces, ¿o cree usted que hay más bien elementos de continuidad que tampoco son tan observados? Bueno, en realidad los primeros años después del golpe militar fue un desastre. O sea, la industria turística, no solamente el turismo social, toda la vertiente popular, sino que también el turismo tradicional chileno se viene al suelo. Desaparece el turismo internacional. No sé si usted ha visto las cifras estadísticas, pero eh, eh, se llegó a un pico bastante alto el año 72, que fue el último año que yo estuve director de turismo, y ya después empieza a bajar el 73 a raíz de todo el conflicto, pero no baja tanto. Pero ya en el 74 y los siguientes, prácticamente la caída es de picada. Y porque Chile se convierte en un lugar, la gente del exterior lo ve como un peligro. Entonces, obviamente no hay deseo de ir a visitar un país como Chile en esos momentos. Y obviamente tampoco las políticas turísticas nacionales tenían ningún interés tampoco en ello. Digamos, más bien había cierto rechazo hacia los extranjeros muy fuerte en ciertos sectores del gobierno militar. Entonces, yo diría que ser turista en Chile en esos años era de haber sido algo muy complicado. Eh, Pero hay un cambio en la forma de entender el turismo, ¿no? En ese sentido, lógicamente, el cambio es brutal. Y también se da no solamente con la desaparición de los programas de turismo social, sino que también en el turismo tradicional, porque a mí me tocó una experiencia personalmente dolorosa. Yo estuve el año 78 en Chile, que fue mi primer viaje a Chile después del golpe, de vacaciones con mi esposa y mis dos hijos mayores, que en ese momento eran niños. Y justo me tocó el cierre del Hotel Crillon, el año 78. Yo era muy amigo de la familia Staley, que eran los dueños del hotel, pero no eran los dueños del edificio. Y en esos momentos, en 78, hubo una crisis muy fuerte y la gente empezó a pensar en que el dinero era más importante que los fines y que aunque el Hotel Crillon era el hotel estrella, o sea, era lo máximo de Santiago, o sea, era el hotel más antiguo, el más tradicional, el más hermoso además, dentro de la misma línea de los Crillon de Europa. ¿No? Y resulta que los dueños del hotel simplemente decidieron cortarle el contrato a la familia Sally y el hotel se cerró en 24 horas. Y yo estuve con la familia Sally el día anterior al cierre. ¿No? Me invitaron a almorzar y fue muy triste porque era la última cena, en cierto modo. ¿No? ¿Y por qué ocurre eso? Precisamente porque o sea, en un gobierno
no tan liberal, o sea, en un gobierno con algún sentido de importancia del patrimonio histórico, cultural y turístico. Jamás se habría cerrado un hotel como el Hotel Crillon. Imagínate tú que mañana alguien diga en París que el Crillon de París se va a cerrar. O sea, se le cae todo Francia encima. O sea, es un pecado, una aberración. No solamente del mundo turístico, de todo el mundo social y cultural. Y eso ocurrió en Chile el año 78, con el hotel más emblemático del país. Porque no había ningún interés, bueno, ni siquiera no solo por el turismo, ni por la cultura, ni por el patrimonio, ni por nada. O sea, fue una experiencia bastante triste, como yo no hay otra forma de comentarla que no sea con esa palabra. Bien, don Carlos, y ya no quiero abusar más de su tiempo, ya más de una hora conversando, lo cual lo agradezco infinitamente. Okay. No, tranquilo, por mí no hay problema. Si usted, con toda la experiencia y su participación, ¿no? Su protagonismo en estar en el centro de las tomas de decisiones respecto del turismo, en el caso de la Unidad Popular, luego se traslada a Costa Rica, donde también se instala en el centro de la toma de decisiones durante 14 años. Por lo tanto, eso le da una experiencia muy amplia para poder observar procesos de desarrollo turístico, más que iniciativas propiamente tal, sino que me interesa cómo usted observa el proceso de proyectos de desarrollo turístico de los países, cómo el turismo fue adquiriendo relevancia al interior de las naciones para desarrollar el territorio, para desarrollar, desarrollar no solamente económicamente un lugar, sino que ese desarrollo también signifique prosperidad en un amplio sentido. ¿Para dónde cree usted que va transitando el turismo? ¿Para dónde cree que va caminando ahora? ¿Para dónde se está yendo? No, ha cambiado mucho la situación. O sea, el turismo hoy día prácticamente en todo el mundo es una de las actividades más importantes y en esta pandemia se está demostrando que de las más estratégicas, porque un elemento que va más allá de lo meramente económico, en lo que el turismo es clave es la generación de empleo. Y hoy día, digamos, el problema de la pérdida de empleo por esta pandemia es casi que el más fuerte y el que más duro golpea a todos los países. Y resulta que donde más duro está golpeando es precisamente en el turismo, que es una de las actividades que mayor empleo produce. Entonces, ya hoy día nadie duda de que el turismo es sumamente importante para el desarrollo integral de un país. O sea, ¿no? Genera riqueza, genera empleo, protege la cultura, protege los recursos naturales, en fin, tiene un montón de efectos positivos. Obviamente que siempre que haya una política de turismo coherente y como hoy día la llaman, ¿no es cierto?, sostenible a largo plazo. Yo creo que Chile hoy día tiene una política con esas características. Incluso se han rescatado algunas cosas que nacieron precisamente durante el periodo de la Unidad Popular. O sea, a mí me agrada mucho cuando voy a Chile que la gente me habla de que gente mayor, por ejemplo, como yo, que me cuentan que en Chile hay programas de turismo para la tercera edad, Mayor, claro. que son a precios muy económicos, muy accesibles para las personas mayores. Y eso me recuerda a mi época de director de turismo de Chile. Y también que hay programas de turismo juvenil que tal vez no son del tamaño proporcionalmente hablando de los que llegamos a tener, pero que también son impulsados por el Senatur actualmente. Y que recogen esa línea de acción. Hay también organizaciones de trabajadores tipo cooperativo, tipo mutuales, incluso sindicatos que tienen hoteles propios. Centro de recreación, conjuntos de cabañas. Muy buenos. Yo, de hecho, hace 2 años
No, hace 2 años, precisamente. Pasé unos días en uno de ellos, eh, por cerca de los Andes. Mm. Realmente espectacular, ¿no? Y es para pensionados, para gente pensionada, retirado de una organización que tiene que ver con creo que una mutual, ¿no? Es decir, hay un enfoque, ¿no? Es decir, que hoy día se considera que la recreación, el descanso activo, eh, es fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias y de las personas. Entonces yo creo que, y eso sí, yo lo siento que es cercano a aquello que se pudo empezar en esos lejanos años 70. Bien, don Carlos, yo quiero nuevamente agradecerle esta conversación, de verdad ha sido muy enriquecedora, yo creo que usted ha entregado unos datos muy reveladores. Espero que no sea de verdad la última oportunidad, me gustaría poder en el futuro invitarlo a que podamos establecer una conversación en la universidad con los estudiantes, en alguno de los eventos que nosotros organizamos. Eh, para precisamente conversar sobre estos temas que tienen que ver uno con su vivencia personal, ser protagonista de la historia de Chile, pero también cómo esos proyectos, como usted dice, eh, que tenían una intención hace 40 o 50 años atrás, hoy día van emergiendo y son interesantes también plantearlo en el contexto de una discusión constituyente que nosotros vamos a empezar que Chile está vivenciando y que va a tener la oportunidad de conversarlo en una nueva constitución donde hay precisamente los profesionales que se dedican a la investigación y en turismo, al estudio del turismo en Chile, están planteando decir, bueno, cómo en una discusión constituyente también el derecho al ocio se establece también como una garantía constitucional, puesto que las sociedades también van avanzando en el reconocimiento de ciertos derechos. Entonces, si se instala una discusión constituyente en ese ámbito, no significa que el turismo sea un derecho, sino que el ocio sea un derecho, así como el derecho al trabajo. Y si existe el tiempo del trabajo como un derecho, el ocio también sería un derecho. Y es interesante en ese sentido que en más de alguna oportunidad nos volvamos a encontrar ya con muchas más personas en una reunión, así que le quiero dejar de ya extendida la invitación para esas actividades. Bueno, sí, muchísimas gracias. No, es una lástima que la palabra ocio en el lenguaje, digamos que ordinario o vulgar, se asocie con no hacer nada. Pero en realidad el origen de la palabra es recreación. O sea, es el individuo que se rehace haciendo cosas que le gusta hacer, a diferencia del trabajo normal en que lo hace obligado, digamos, ¿no? Pero tal vez yo manejaría más el concepto de recreación, que me parece que dice lo mismo, y la gente lo entiende más claramente. Más claramente. Muy bien, pues don Carlos, yo le reitero mis agradecimientos a esta conversación, a mí me sirve en lo particular para la investigación que estoy haciendo, pero creo que hay mucha información que también va a ser muy importante que más gente la pueda conocer, así que le agradezco la posibilidad de haber grabado esta entrevista y de esa manera también que pueda estar disponible para que más gente la pueda ver. Desearle solo que esté bien allá en este país amigo que es Costa Rica, así que eh, nuevamente la posibilidad de poder volvernos a encontrar está abierta. Y Usted vio el blog mío, ¿verdad? sí, lo revisé. Ya, ok. eh, No hay mucho, yo tengo otras cosas que no las he subido al blog todavía, pero en algún eh, momento las voy a subir. Pues ahí revisé esta cuando usted dice, nosotros, que es como una carta que publica en un diario al parecer, dice, nosotros los que estamos acá nos sentimos más costarricenses que los mismos costarricenses, o que llegamos a defender más Ah, cosas. Lo dice ahí, pero también destaca, y en alguna parte de la conversación también lo dijo. Me llama mucho la atención que como director de turismo participó en muchas reuniones en el extranjero, Venezuela, Ecuador, eh, donde se reunió, y Colombia me parece que aparece también, se reúne con los símiles, entonces habla de una apuesta multilateral también para entender el turismo y la importancia para el desarrollo de las naciones. Entonces,
usted lo dijo ahí, había como había un creciente sentir de la importancia del turismo en estos países latinoamericanos. Entonces, eso también significa que hay procesos que se están dando en Chile que también se estaban dando en los otros países. Así es. Así que eso también es algo que a lo mejor vamos a tener que conversar también más adelante. Importante historizar el desarrollo del turismo. Eso tiene que ver con unas propuestas que hizo la CEPAL a fines de los 60, más o menos, y que permearon casi todo el continente. Ya, pues, don Carlos. Así que dejamos hasta acá la conversación. Allá me imagino que pues, un desayuno media mañana alcanza a tomar, ¿o no? Aquí se almuerza más temprano que en Chile. Ah, Un rato más almuerzo. muy bien. Ya pues. Saludos a todos por allá, que esté muy bien. Un saludo igualmente a los que personas que conozca o que se relacionen con el tema. Muchas gracias.